quiero decir que quedo muy agradecido con este nombramiento, me siento muy honrado y con un muy alto agradecimiento. Voy a tomarles a ustedes un par de minutos para contarles cosas un poco más personales. Quiero decir que vine a la Universidad Católica jalado por Salvador Romero y por Carlos Machicado. Ellos me trajeron, yo era profesor en San Andrés, pero cuando hubo todos los eventos de agosto de 1971 y yo quedé largo tiempo sin trabajo, ellos me trajeron después a la Universidad Católica. Quiero también mencionar aquí que he visto con gran placer a muchos de mis colaboradores en el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas. Va mi reconocimiento para ellos. Quiero contarles también que la revista La JED se la debe enteramente a Alejandro Mercado. En realidad, yo pensaba que nuestros artículos debían publicarse en revistas internacionales, pero Alejandro convenció a las autoridades, me convenció a mí también, de que era importante tener una publicación nacional que tuviese un alcance internacional como es la JED. Entonces, esa fue mi vinculación con la Universidad Católica Boliviana. Quiero mencionar, ¿no es cierto?, ya lo hizo Fernanda, a Salvador Romero. Con Salvador Romero trabajamos mucho desde un inicio. También quiero mencionar el apoyo que siempre tuvimos del primer rector de la Universidad Católica Boliviana, Monseñor Genaro Plata. Monseñor Genaro Plata tenía sus idiosincrasias, pero siempre nos apoyó en la tarea de investigación. Bueno, tengo ahora que voy a presentarles en esta lección inaugural una revisión de temas de la economía boliviana a lo largo de 200 años. Ustedes dirán, bueno, eso va a ser sumamente esquemático, probablemente sí, ¿no sé? Pero al mismo tiempo creo que hay algunos puntos que se repiten. Y creo que voy a insistir en ellos. Ayer en la Asociación de Periodistas de La Paz ya hice un adelanto de lo que hablaría hoy. Pido disculpas a los que ya me han escuchado, pero hay elementos nuevos y con los cuales los puedo consolar. Bueno, a ver, entonces, la pregunta de fondo, y tal vez una cuestión de edad, es ¿por qué le ha ido tan mal a este país en los casi 200 años de vida? No se olviden que el próximo año conmemoramos el bicentenario, pero no tenemos muchas cosas que mostrar. A ver, veamos. Bueno, hay un tema que está preocupando, y como les digo, de repente es por una cuestión de edad, ¿no? ¿Por qué le ha ido tan mal a este país, ¿no? Sus tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita han sido muy bajas. El país ha sufrido frecuentes periodos de inestabilidad macroeconómica y de inestabilidad política, y habría que ver por qué ha ocurrido eso. Y esas inestabilidades han sido sumamente destructivas de la economía. Es un argumento que lo iré repitiendo. Por último, quiero mencionar que algo que está preocupando mucho a los expertos en desarrollo de América Latina es la pérdida de confianza, ¿no? Cuando compara América Latina, la confianza en las instituciones latinoamericanas con lo que pasa en el Asia, las diferencias son abismales. Y en Bolivia estamos todavía con una confianza inferior al promedio latinoamericano. La confianza interpersonal, la confianza en los gobiernos, la confianza en el Poder Judicial son sumamente bajas. En Bolivia, la interpersonal es ligeramente más alta que el promedio latinoamericano, según los datos de Latin Barómetro, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, tenemos que la confianza en el gobierno es más baja que
la confianza promedio en América Latina, que la confianza en el Poder Judicial es sumamente baja. Siguiente, por favor. Bueno, ese gráfico es interesante, ¿no? La línea azul muestra la trayectoria del crecimiento, el PIB per cápita, insisto bien que es per cápita, ¿no? En logaritmos. Entonces, la pendiente de esa curva muestra cuál sería el crecimiento de largo plazo de la economía medida por ese indicador. Pero es también interesante ver cómo se compara el PIB per cápita boliviano con el PIB per cápita de la región, ¿no? Y verán que después de haber comenzado en niveles relativamente altos, esto ha ido declinando con algunos saltos de vez en cuando. Siguiente, por favor. Bueno, pero en términos de desarrollo social, a pesar de todas las dificultades económicas, hemos tenido, ¿no? La línea más clara es el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas y la línea más sólida, del sur más sólido, es el Índice de Desarrollo Humano manteniendo el ingreso per cápita de 1990 constante, ¿no? O sea, la trayectoria de esa curva reflejaría lo que se ha hecho en materia de políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de los bolivianos. No ha sido poco, ¿no? Entonces, podríamos haberlo hecho mejor, pero no ha sido poco lo que se ha hecho. De hecho, las dos líneas tienen la misma trayectoria. Siguiente, por favor. Bueno, un factor en el que yo insisto muchísimo, es que parte de lo que ha pasado en este país se debe a la excesiva dependencia en la riqueza natural, en los recursos naturales, ¿no? Entonces, hemos sido un país minero durante mucho tiempo, hemos sido un país hidrocarburífero también por relativamente largo periodo. Ahora bien, tanto en metales como en hidrocarburos hay un fenómeno dominante, y el fenómeno dominante es la fluctuación de los precios. Las fluctuaciones pueden ser extremas y lo que es peor, son bastante impredecibles, ¿no? Cuando la gente, si fuesen predecibles, bueno, mucha gente se haría rico, simplemente apostándose a cambios de precios en los recursos naturales. Pero el problema va más allá. Hay un problema de gestión de los recursos naturales, hay un problema distributivo, ¿no? que es bien importante mencionar. Y después voy a mencionar cómo los periodos de auge se han gestado también periodos de crisis, ¿no? Generalmente los auges han sido seguidos por periodos de crisis bien profundas. Bueno, en términos distributivos, ¿no? Siempre sobre la base de recursos naturales hay una disputa entre las empresas privadas, cuando hay empresas privadas, y los gobiernos, ¿no? Nunca quedará nadie contento. Además, hay un tema muy estudiado en la literatura, que es de inconsistencia temporal. Cuando cambian las circunstancias, hay todo el interés de las partes contratantes en cambiar los contratos. Ese es un tema. Hay también un elemento distributivo muy fuerte entre el gobierno central, ¿no? que gestiona los recursos naturales, y las regiones, ¿no? No es fácil esa relación. En el caso del país hemos visto que eso se ha presentado muchas veces, el conflicto con muchísima agudeza. Hay además, ¿no es cierto?, cantidad de gente que se cree con derechos sobre los recursos naturales, ¿no? Hay cantidad de lo que llamaríamos derechohabientes, en inglés llaman claimants, ¿no? a la riqueza natural. Por último, hay un tema que es absolutamente central en el manejo de recursos naturales, y el manejo está ligado
a la tributación, ¿no? Entonces, la sociología de la tributación de recursos naturales es bastante especial, ¿no? Porque la gente, el país, piensa que es haciendo tributar más a las compañías extranjeras o a la compañía que está nacionalizada, como pasaba con la Conmebol, ¿no es cierto? Ellos quedarían exentos de contribuir con otro tipo de impuestos. Entonces, no teniendo que pagar impuestos, porque supuestamente las compañías que explotan los recursos naturales pagan los impuestos, se crea una mentalidad rentista, ¿no? Hay poco control sobre el gasto público. Después de todo, el gasto público no lo estoy pagando yo, contribuyente, lo está pagando las empresas extranjeras o las empresas nacionales, nacionalizadas. Entonces, ahí también se crea una dificultad grande. El elemento que alguna gente, como Roberto Aracena, ha insistido muchísimo en esta clase rentista, esa mentalidad rentista que se crea en los países, ¿no? Se trata de ordenar a las compañías de recursos naturales y no contribuir como se debería contribuir al gasto público. Pero además, como les anticiparon anteriormente, tenemos nosotros que los periodos de auge son seguidos frecuentemente con periodos de crisis, ¿no? Un economista australiano, Max Gordon, tenía el dicho de decir: las crisis se generan en periodos de auge, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque los gobiernos olvidan algunas cosas que son esenciales. Una de ellas es de que los recursos naturales no son infinitos, son finitos. Llega un momento en que se agotan, como nos está pasando ahora con el gas natural, o cae muy fuertemente la ley del mineral, como nos pasó en los años 80, ¿no? Y eso es verdad que muestra el agotamiento de los yacimientos, ¿no? Pero los gobiernos siempre piensan de que la vida va a ser, de esos yacimientos, va a ser infinita, ¿no? Que, bueno, no se ha invertido ahora, pero tal vez más adelante se va a invertir y se van a encontrar nuevos pozos o se van a encontrar nuevos yacimientos mineros y siempre apuestan a eso. Más concretamente, y no viendo solamente el término de largo plazo, en recursos naturales, ¿no?, hay dos tentaciones. Uno, la gran expansión en el periodo de auge, la gran expansión del gasto público. Se crean miles de empleos, ¿no es cierto?, en el sector público. En segundo lugar, ¿no es cierto?, se crean empresas públicas a todo dar, ¿no es cierto? Tenemos, en este momento, creo que hay 33 empresas públicas nacionales y 66, incluyendo departamentales y municipales, ¿no? Y después, una cosa que tal vez no le presta casi nadie atención, es de que se sobrevalúa el tipo de cambio. El país deja de ser competitivo en la producción de bienes que no sean recursos naturales. Entonces, esto crea, cuando cambian las circunstancias, la situación se vuelve de muy difícil manejo. Nos pasó en la década de los 70, ¿no? En la década de los 70, ya en realidad que comenzaba desde mediados de los 60, ¿no?, los precios de los metales y sobre todo del estaño, que era nuestra principal exportación en ese momento, comienzan a subir. Comienzan las exportaciones de gas natural a la Argentina, ¿no? Bolivia se vuelve sujeto de crédito y los bancos internacionales, que estaban con mucha liquidez por los petrodólares, comienzan a golpear la puerta de las empresas nacionales y del gobierno de Bolivia, y Bolivia se endeuda fuertemente, ¿no? No voy a decir que es exageradamente, porque no era el caso, pero llega el momento en que cambia la política monetaria americana. Suben las tasas de interés en los Estados Unidos,
De golpe, ¿no es cierto?, los créditos a América Latina, incluyendo Bolivia, obviamente, se reducen fuertemente, ¿no? No solamente hay el incremento en la tasa de interés, pero hay los créditos que se reducen. En Bolivia, ¿no?, esto terminó en un drama, que fue la hiperinflación. El gobierno de Siles Suazo, no pudiendo ajustar las cuentas fiscales y no teniendo fuentes de financiamiento otras que la emisión de dinero por el Banco Central, ¿no es cierto? Entonces, esto hace que el país entre en esa cosa que era tan rara en ese momento, aunque después han habido réplicas del mismo tipo en Nicaragua, por ejemplo, pero tenemos un caso en que el país se embarca en hiperinflación. Nos pudiese suceder lo mismo ahora, ¿no? Tenemos una situación en la que las fuentes de financiamiento de déficits muy elevados, donde no hay corrección fiscal, pudiesen mal terminar. Estamos todavía a tiempo, pero no vamos a ir, pero hay que tomar las medidas que sean necesarias. Siguiente. Un punto que quiero mencionar, bien, el gráfico anterior, si puedes regresar. Una cosa interesante que llama la atención es que los términos de intercambio, ¿no?, han afectado a Bolivia no solamente en los niveles del PIB per cápita, sino en su tasa de crecimiento, lo que no siempre sucede, ¿no? Entonces, es algo que quiero yo destacar, que hemos tenido altas tasas de crecimiento cuando hemos tenido términos de intercambio muy favorables, es decir, esencialmente debidos a altos precios para nuestras exportaciones. Siguiente. Es interesante ver qué es lo que pasó antes del 52, porque el 52 marca un hito en el desarrollo boliviano. Se ha dicho de paso, y ayer ya lo mencioné, pero lo vuelvo a repetir, yo estoy convencido que la declinación de Bolivia, el retraso de Bolivia frente a los otros países de la región, se produjo sobre todo en el siglo XX por errores de política mayúsculos que se cometieron en el siglo XX y que corremos el riesgo de repetir. A ver, el siglo XIX, no voy a insistir en todos los infortunios que tuvimos en el siglo XIX, y más bien voy a hablar de algo positivo, ¿no? A pesar de que mucha gente dirá, bueno, ¿cómo que es positivo? Que es la consolidación del Estado Nacional a fines del siglo XIX. Esto es un fenómeno latinoamericano. No solamente se produce en Bolivia, se produce en toda la región, ¿no? Ahora, es un Estado en esa época dominado por grandes propietarios, por grandes latifundistas, por grandes mineros y por sus allegados, ¿no? Es una sociedad oligárquica, pero que tiene el mérito que hay que reconocerle de consolidar el Estado Nacional, ¿no? Entonces, es un Estado, además es un Estado nacional que se mundializa, ¿no? Se globaliza, comienza a tener relaciones importantes con capitales extranjeros. El siglo XX, comienzos de la primera parte del siglo XX, es una cosa sumamente interesante, ¿no? Comienzan, o se expanden, mejor dicho, para ser más preciso, las exportaciones mineras de Bolivia, se extiende la red ferroviaria. Ayer HCF Mancilla decía que la red ferroviaria de Bolivia era en ese momento, en el siglo XX, era una de las más grandes de América Latina, inclusive más grande que la de Brasil. Entonces, hay desarrollos institucionales importantes también. Hay la creación de la Escuela Normal de Maestros en Sucre. Más tarde, en esta primera mitad del siglo, hay también la creación de instituciones como el Banco Central de Bolivia, la Superintendencia de Bancos, la Dirección Nacional de Estadística, la Contraloría General de la República, que fortalecen institucionalmente al país, ¿no?
hay también una cierta atención, tal vez limitada, a las escuelas rurales. Hay la creación de la normal de Huarizata, ya en los años 40, ¿no? Ya relativamente tarde, pero se comenzaba a prestar atención. Hacia 1950, el ingreso per cápita de Bolivia era un 76% del ingreso per cápita regional. Teníamos un PIB per cápita más bajo que el de la región, pero no mucho más bajo. Ese mismo PIB per cápita, el año 2022, era simplemente 46% del PIB per cápita regional, ¿no? Entonces, tuvimos una situación, hasta antes del 52, a la economía no le iba tan mal, ¿no? De hecho, había ingresos que eran razonablemente altos, pero había grandes problemas. Un primer problema, ¿no es cierto?, y el más importante, era de que era una sociedad excluyente, ¿no? Y excluyente sobre bases raciales en gran parte. En gran parte se había excluido a los indígenas, a los originarios, como se los llama ahora, ¿no es cierto?, de aprovechar el progreso. Segundo, el país era muy dependiente de una explotación minera. Había más, pero digamos, había una explotación minera dominante que era el estaño, ¿no? El estaño cuyos precios estaban sometidos a fuertes fluctuaciones y además por las amenazas que habían surgido durante los gobiernos militares socialistas, como se llamaban, habían dejado las grandes empresas mineras de invertir. Se había producido una caída muy sustancial de la ley del mineral. Entonces, en esas condiciones, teníamos también, y es un fenómeno perenne, un sector agropecuario sumamente atrasado, ¿no? La ley de desvinculación de finales del siglo XIX, que supuestamente iba a permitir un gran progreso en la agricultura, no por todos los resultados. Las propiedades agropecuarias en manos de los grandes latifundistas eran tan ineficientes como las propiedades expropiadas, bueno, la palabra no es correcta, expropiar, las propiedades que habían sido excedidas de las comunidades campesinas originarias. Un punto que yo quiero mencionar, ¿no es cierto?, y que frecuentemente se lo soslaya, es la influencia de los intelectuales, ¿no?, que fue bien grande, ¿no? En realidad, la revolución del 52 fue de un partido político de trabajadores y de intelectuales, ¿no? Entonces, ya desde los años 20 se fue gestando la idea de que había que distribuir las tierras a los indios, que había que nacionalizar las minas, ¿no? Ayer lo mencionaba Tristán Marov, un famoso político y pensador boliviano, tenía un dicho que era sumamente importante, que fue cobrando además vuelo, que fue de decir las tierras a los indios, las minas al Estado, ¿no? Entonces había, pero además con la guerra después de la guerra del Chaco, surgieron con gran virulencia las corrientes nacionalistas, ¿no? También hubo mucha influencia del marxismo, que siempre, ayer lo decía, siempre me ha sorprendido cómo un país con una clase obrera minúscula tenía partidos de izquierda tan poderosos, ¿no? Y sobre todo, tanto el PIR, el Partido de la Izquierda Revolucionaria, como posteriormente el Partido Comunista. Vino la revolución del 52, ¿no? Ahora, esta revolución produjo grandes transformaciones en Bolivia.
No voy a repetir sobre las grandes transformaciones. Hay muchos trabajos que se han hecho, ¿no?, al respecto. Está aquí Carlos Toranzo, que ciertamente pudiese hablar con mucha más propiedad que yo sobre el tema. Pero hay una cosa que siempre me ha llamado la atención y que tal vez había que prestarle más atención, perdonen la redundancia, y es el desarrollo del departamento de Santa Cruz. Es con el impulso del MNS que hay grandes movimientos de población, hay grandes inversiones en el departamento de Santa Cruz, y Santa Cruz aparece, y lo es ahora, el departamento más dinámico del país. Ahora bien, también hay elementos que el modelo de capitalismo de Estado o el modelo de desarrollo con impulso estatal comienza con el MNS, ¿no?, y con distintos matices en los años siguientes. También, ¿no es cierto?, con el movimiento nacionalista revolucionario comienza una cierta manera de hacer política, donde gran parte del electorado se lo gana aumentando los empleos públicos, ¿no? El clientelismo, el prebendalismo son una marca que después tendrá consecuencias, pero que nos deja ese gobierno. Una cosa que yo creo que hay que reflexionar, y que una lección, es de que restablecer los equilibrios sociales que eran necesarios en este país, eso no cabe duda. La sociedad era muy excluyente, tuvo altísimos costos económicos, ¿no? Tuvimos una inflación que entre el 52 y el 56 era de 155%, ¿no? Bueno, ustedes dirán, más tarde ha habido más alta, es cierto, ¿no? El Producto Interno Bruto per cápita en ese periodo cayó en 15%. Entonces, era muy difícil ver la situación del país, ¿no? Entonces, una lección que uno puede extraer de eso es que restablecer equilibrios sociales que son necesarios frecuentemente se acompañan de altos costos económicos. Creo que es un desafío para todos ustedes que son más jóvenes que yo, de que se puedan ver cómo se puede establecer la equidad, ¿no?, en un país sin perder eficiencia. Siguiente. Bueno, después vienen los años 60 y 70, a los que ya he hecho mención. No voy a decir mucho más, pero hay una cosa: el país tiene buenos precios para sus exportaciones, buenos precios para las exportaciones de gas y buenos volúmenes de exportación de gas, ¿no? Y el país puede endeudarse, ¿no? Era sujeto de crédito. Como les digo, los bancos por poco no venían a golpear la puerta para que Bolivia tome créditos, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede? ¿No es cierto? Viene la crisis de deuda externa que afecta a toda la región, no solamente a Bolivia, y Bolivia no pudo resistir los embates de esa crisis, no tenía la suficiente resistencia para resistir. ¿Con qué consecuencias? Tuvimos el año 85 una inflación del 8,000 y más %, ¿no? El Producto Interno Bruto entre 79 y 85 había caído en 18%, el Producto Interno Bruto per cápita había caído en 18%, ¿no? Entonces, el país tuvo que tomar una medicina amarga que se llama el Decreto Supremo 21060, ¿no? No quedaba otra, ¿no? El país se estaba desmoronando. En estos días se está repitiendo mucho la frase de Paz Estenssoro: el país se nos muere, ¿no? Entonces, eso estaba sucediendo en ese momento. Ahora bien, con el 21060 comienza lo que llamamos, yo lo llamo el interludio neoliberal. Bueno, además del plan de estabilización, se liberalizan los mercados de bienes, se liberalizan los mercados de crédito y
se liberaliza parcialmente, subrayo la palabra parcialmente, el mercado de trabajo. En el mercado de bienes es importante mencionar que se liberaliza el comercio exterior grandemente. Se eliminan las trabas cuantitativas a exportaciones e importaciones y se fijan aranceles, un arancel chato y de 10%, bajo y chato. Después tenemos, un poco más tarde, se privatizan las empresas estatales, hay una descentralización del Estado hacia el sector privado, se privatizan, se capitalizan, que es una forma un poquito especial de privatizar, ¿no? Que fue. Después se reforma la seguridad social, lo que es una cosa bien importante de mencionar. Se pasa de un sistema de reparto simple a un sistema de capitalización individual. Después, ¿no? Hay reformas también, una reforma que es sumamente importante, es una descentralización del gobierno hacia los poderes regionales, hacia las municipalidades, ¿no? Entonces, con la ley de participación popular, se les transfieren recursos, se les transfieren competencias, y eso yo creo que es una de las cosas más interesantes. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hacia el 98, 99, ¿no? Y en 2002, Bolivia sufre una severa sequía, ¿no? Que afecta sobre todo al área oriental del país, pero el resto del país tampoco quedó inmune. A eso se viene, ¿no es cierto? Y espero que el señor embajador del Brasil no se enoje de lo que vaya a decir. Hay la devaluación del real brasileño que ocurre en enero de 1999, que nos afectó fuertemente. Y sorprendentemente, yo estaba en la presidencia del Banco Central, no eran nuestras exportaciones del sector formal que afectó la devaluación brasileña, sino que afectó al sector informal. En Cochabamba se había creado una industria de confeccionistas relativamente grande, de confecciones truchas, ¿no? La marca que ustedes quieran, Lee, Wrangler, era para la que ustedes podían escoger, que se exportaban de contrabando a Brasil. Llegada la devaluación, ¿no es cierto?, esa gente ya no podía exportar más, se había vuelto muy caro para vender en el Brasil. Además, teníamos muchos estudiantes brasileños en 3 ciudades, en Santa Cruz, Cochabamba y Sucre, ¿no? Y había toda una industria de servicios que se había desarrollado para atender a los estudiantes brasileños, ¿no? Con la devaluación de enero de 1999, la mayor parte de los estudiantes se regresó. Bolivia ya era muy cara para ellos. Ok, entonces, además, ¿no?, un tema al que tal vez no se le prestó suficiente atención y que yo creo que fue un error grave de parte de las autoridades de ese momento, y yo me incluyo, aunque lateralmente, entre esas autoridades, era, ¿no es cierto?, de que había habido un empeoramiento de la distribución del ingreso. Bolivia estaba con un índice de Gini de 60, ¿no? La igualdad absoluta es 0 y la desigualdad absoluta es 100, ¿no? Y nosotros estamos acercándonos casi a la desigualdad absoluta, ¿no? Antes se decía que Brasil era el país más desigual de América Latina. En los años 90, ¿no?, al finalizar la década de los 90, Bolivia había tomado la posta, se había convertido en el país más desigual de América Latina. Eso tuvo grandes implicaciones políticas, ¿no?, que hay que referirse a la rebelión contra el gobierno de Sánchez de Lozada el 2003 y después al hecho de que Evo Morales gana las elecciones el 2005, ¿no?, y gana con un amplio margen, ¿no? Entonces, el país no aguantaba, ¿no es cierto?, esas reformas
neoliberales, ¿no? Y no aguantaba. Bueno, hubo también un cierto incremento de la pobreza, pero más causada por los fenómenos que yo había mencionado antes, que por las políticas neoliberales. Y después, entonces, unas políticas que en la tradición estatista de este país les parecían extrañas, ¿no? Y unas políticas, y además lo que efectivamente había ocurrido, un empeoramiento en la distribución del ingreso, ¿no? Creó el caldo de cultivo para lo que ocurrió el 2003 y ocurrió el 2005. Siguiente, ya iré terminando. Bueno, tenemos ahora un retorno al capitalismo de Estado. Mil gracias. ¿No? Un retorno al capitalismo de Estado. ¿Con qué? ¿Qué características tiene? La característica más saliente, a mi entender, es el extremo nacionalismo de los recursos naturales. Hay una compañía que califica a los países según el manejo de sus recursos naturales, Verist, y Bolivia está como entre los países con mayor nacionalismo en el manejo de sus recursos naturales. Después hay una refundación del país con una nueva constitución, nuevas reglas electorales, sobre todo la constitución tiene implicaciones económicas que son bien importantes, pero ya no tenemos el tiempo de discutir. 3, hay un predominio de la política sobre la economía. Las consideraciones políticas son mucho más importantes que las consideraciones de un sano manejo de la economía. Ahora, el país quedó muy favorecido por la evolución de los precios de exportaciones entre el 2004 y el 2014. Entonces, hubo momentos en que lo que nos llegaba del cielo, para así decirlo, ¿no? Era 8% del Producto Interno Bruto, ¿no? Lo que nos caía, nos llovía, era 8% del Producto Interno Bruto, sin que hagamos ningún esfuerzo, simplemente porque los precios, sobre todo de gas, habían aumentado muy, muy fuertemente. También, ¿no es cierto?, y con eso voy terminando, es aumentar mucho lo que ya había desde antes, no es nuevo, el prebendalismo y el clientelismo. Si hay algo que sorprende al gobierno del MAS, ¿no?, es el extremo prebendalismo. Consiguen adeptos básicamente ofreciendo dulcecitos, ¿no? Entonces, esa es la manera como lo han estado haciendo. Bueno, terminaré, lo último. Bueno, entonces, vuelvo a insistir en temas que yo lo había hecho desde antes, es la excesiva dependencia y el mal manejo de los recursos naturales han llevado a la situación de bajo crecimiento que tenemos nosotros. Los periodos de inestabilidad política y económica se han afectado muy fuertemente. ¿Por qué la segunda mitad del siglo XX ha sido tan mala para Bolivia? Ha sido por sus episodios de inestabilidad política y de inestabilidad macroeconómica, ¿no? Entonces, eso no. Y por último, bueno, las altas inflaciones fueron muy destructivas, ¿eh? Las altas inflaciones no solamente son un fenómeno monetario, sino que pueden destruir muy fuertemente a la economía. Después, ¿no es cierto?, ha habido poca inversión en factores de refuerzo institucional. Quedo yo siempre sorprendido de ver, ¿no es cierto?, la posición de Bolivia en el ranking de universidades, ¿no? También quedo sorprendido por el hecho de que no se destina prácticamente nada a investigación y desarrollo que podría mejorar nuestra productividad. Yo tengo en el documento que me sirvió para exposición un cálculo de Carlos Machicado Hijo sobre el crecimiento de la productividad y uno queda alarmado
de lo bajo que ha sido ese crecimiento. Por último, ¿no es cierto?, yo creo que es absolutamente esencial recuperar la confianza. No es algo etéreo, ¿no? Tenemos que tener más confianza en nuestras autoridades. Yo les agradezco por su atención.